humano que no solamente se limita a metabólico, como muchas veces se enseña, sino que también es estructural, en especial el fortalecimiento del sistema inmunológico y también protectivo. Por eso les digo que cuando hablamos de microbioma, la gran mayoría es protector, no es patógeno. Entonces, miren, esta imagen que sé que se ve feo, antes de eso, Franz, ¿hasta qué hora tenemos? Solamente media hora más, creo, ¿no? Hasta las 5, doctor, si es que puede continuar, porque el doctor de inmunología empieza a las 5 de la tarde todavía. Ya, entonces ya, genial, listo. Tenemos una hora. Entonces, miren, el microbioma intestinal, esta imagen yo sé que aturde, yo sé que asusta, porque a muy pocos les gusta lo que es bioquímica, pero déjame decirle que bioquímica es una de las áreas más bonitas que hay en medicina. Y tiene acá una aplicación muy importante de conocer estos procesos metabólicos, ¿ok? No se aturden, no es necesario que se aprendan todo esto, solamente voy a poner algunos ejemplos. Entonces, mire, vamos a hablar con el ejemplo de qué pasa con una persona que consume normalmente dieta. Digo, fibra, disculpe, que consume fibra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La fibra, junto con otros carbohidratos, van a servir de metabolitos para diferentes grupos de bacterias. ¿Para qué? Porque o sea, recuerden de que si nosotros comemos algo, no solamente nos va a nutrir a nosotros, sino que estamos nutriendo también al microbioma, porque va a pasar por el intestino. Y ese es el alimento para ellas, para las bacterias. Entonces, dependiendo de lo que uno coma, va a tener como consecuencia un metabolismo diferente frente a alguien que come algo en exceso o que come algo por defecto. Entonces vamos a ver qué pasa con el grupo de personas que comen normalmente dieta. Entonces hay varios grupos de bacterias. Vamos a hablar, por ejemplo, una de ellas, la más importante, son bacterias productoras de butirato, que es un ácido graso de cadena corta. O sea, son butirato, si no me equivoco, 4 carbonos, ¿ok? Eh, ¿Qué bacterias tenemos, por ejemplo, ahí? Clostridium. Ustedes dirán, pero Clostridium no era patógeno. Clostridium en su gran mayoría, la gran mayoría de especies son comensales, son buenas y son firmicutes, como lo podemos ver acá. Hay otras más, como Eubacterium, Faecalibacterium, Roseburia. Pero ¿cuál es el producto final? Producir butirato. ¿Por qué es importante la producción de butirato? Porque el butirato va a ser metabolizado por las células epiteliales y va a producir CO2. O también estas bacterias pueden producir CO2, producto de desecho para nosotros. Pero para algunas bacterias que pueden producir metano, pueden convertir este CO2 en metano, produciendo metano brevibacter, por ejemplo la bacteria, ¿no? Metano brevibacter. Es por eso que ustedes saben de que el olor que desprende las heces tiene alto contenido de metano, y es debido a esto. Entonces, es importante una de las primeras aplicaciones. Otro, por ejemplo, tenemos otras bacterias sacarolípticas, o sea, de que van a degradar carbohidratos. También pueden degradar fibra. ¿Qué van a producir como consecuencia? También lo mismo, miren. Otros ácidos grasos de cadena corta. 1,2-propanediol, acetato, eh, hidrógeno, formato, CO2. Esto es muy importante. Y lactato, propionato y etanol. Compuestos alcohólicos también. Productos de fermentación. Entonces, algunas bacterias van a agarrar estos productos para convertirlos en otro. Por ejemplo, miren, agarran el CO2 o el formato producido de estas bacterias, el Clostridium, por ejemplo, también pueden ser acetógenos, van a producir acetato. Pero el acetato también sirve de metabolito para producir butirato. Y se hace un círculo. Miren, Clostridium, Ruminococcus, Bacterium, Clostridium, Ruminococcus por acá, Peptostreptococcus. No, y acá vemos que en su gran mayoría también son firmicutes y algunas bacteroidetes como el Bacteroides y la Lactobacillus. Ok. Algunas bacterias también van a degradar sulfatos, como el de sulfovibrio, que es una proteobacteria. Oye, pero dicen, doctor, ok, pero ¿por qué nos llenamos de todos estos compuestos metabólicos? ¿Cuál es el mensaje final? El mensaje final es de que quiero que vean
¿Cuál es el resultado de alguien que consume fibra y carbohidratos adecuados? Ojo, no son cualquier tipo de carbohidratos. Y acá incluso lo mencionan. Carbohidratos presentes en el moco intestinal, que está formado por un complejo proteico de mucina y carbohidratos asociados. ¿Ok? Ahora, vamos por el lado de qué pasa con aquellas personas que comen proteínas. ¿Ok? Vamos a ver lo siguiente. Igual existen ciertos tipos de bacterias, como por ejemplo el Clostridium otra vez, que va a producir diversos compuestos finales. Ácidos grasos de cadena corta, como hemos mencionado acá, compuestos nitrogenados, como las aminas, el amoníaco, compuestos indólicos, fenólicos. Todos estos también van a influenciar en el desarrollo también epitelial. Y finalmente acá tenemos algo más, que esto es muy importante. Las bacterias lipolíticas, que van a generar lípidos, no solamente de las células epiteliales que se mueren, sino también de las dietas. Van a producir un compuesto muy interesante que seguramente alguien lo debe haber escuchado por ahí. Trimetilamina. Y esto es muy importante, porque seguramente ustedes a lo largo de su carrera, estoy asumiendo, disculpen otra vez, solamente que es medicina, pero me voy a enfocar en eso, van a escuchar y seguramente hasta recomendar a sus pacientes que no consuman carnes rojas. Muchas guías clínicas en algunos pacientes con enfermedad renal o enfermedad cardiovasculares, diabetes también descompensadas, dicen que no consuman carnes rojas. Pero muy pocos les dicen el por qué. Y acá está el por qué. Primero porque las carnes rojas tienen alto contenido proteico y va a producir más compuestos aminos, que un paciente, ustedes saben, con enfermedad renal, pues lo va a descompensar. Pero las carnes rojas también tienen alto contenido de grasa. Seguramente ustedes deben haber escuchado, por ejemplo, las hamburguesas que tienen 80% de proteína y 20% de grasa, o las 70-30 o las 75-25. Entonces, ¿a qué se refiere con eso de cuánta grasa? Lo malo de las carnes rojas como esas, como la hamburguesa o el bife, o, bueno, no recuerdo ahorita otros cortes, pero esas de ahí tienen también lípidos. Y se ha visto que específicamente ese tipo de este tipo de carnes van a producir trimetilamina. Y se ha visto en muchos estudios, cada vez es más evidente que la producción de trimilamina aumenta el riesgo de tener hipertensión, diabetes, enfermedad renal. Y en aquellos pacientes que ya lo tienen, aumenta la posibilidad de desarrollar exacerbaciones y una menor eficacia del tratamiento. E incluso algunos tratamientos antiguos como la metformina, la torvastatina y algunos nuevos como ciertos inhibidores de los PPARs o de CGLT2, se están viendo que también pueden inhibir la producción metabólica de algunos de estos compuestos aminos o de la trimetilamina y que también ayudaría a una mejora del paciente. ¿Ok? Entonces, si alguna vez alguien le dice no debe consumir mucha carne roja, pregúntale por qué. Y si no sabes, ya sabes el por qué. Porque existen comunidades bacterianas en nuestro intestino de que pueden convertir esas carnes rojas en trimetilamina. Y hay evidencia que esa trimetilamina aumenta estas enfermedades. Ojo, eso no significa diciendo que no coman carnes rojas. A quien no le gusta comer su tocino, a quien no le gusta comer por ahí su hamburguesa o su bistec. Lo que digo es de limitar uno y otro. Miren, de todas estas, ¿quién trae mayor variedad? Vuelvo a decir, microbioma sano, variedad y complejidad. ¿Quién trae mayor variedad? La fibra. Miren la gran variedad que produce la fibra, solamente consumo de fibra, es decir, verduras y frutas. Ahí está la respuesta de por qué debemos comer verduras y frutas. Gran variedad y complejidad de microbioma, producción de metabolitos como ácidos ácido graso de cadena corta que van a ayudar al metabolismo epitelial y el sistema inmunológico, aunque no lo crean, que lo vamos a ver en unos minutos. Entonces, miren, vuelvo a resaltar el rol de la fibra.
Vemos, por ejemplo, un corte intestinal con inmunofluorescencia de ratones que han sido alimentados con alta fibra y ratones que han sido alimentados con poca fibra. ¿Ok? Entonces, el color azul es el tejido intestinal. Este color así verdecito es la barrera epitelial. Acá el color verde es el moco. El color amarillo son los residuos propios ¿cómo se llama?, del procesamiento y también de los residuos metabólicos. Y todo lo que está de puntito rojito, 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 rojito es bacteria, como pueden ver acá. Puntito rojito. Todo. Puntito rojito es bacteria. Miren la gran diferencia de alguien que come dieta, o sea, un ratón que come dieta, de alguien que no come dieta. En primer lugar, el moco el grosor de la capa moco es pequeño. Importante porque sabemos de que el moco de por sí es un factor protector para evitar que bacterias no buenas eliminen a las comunidades de bacterias que son buenas. Segundo, si hacemos la comparación de variedad microbiológica, vemos que es menor. Acá aparentemente se ve que es mayor, pero lo que pasa es de que acá al haber más moco y al haber más residuos, si sacáramos esto, vamos a ver que detrás de todo esto hay bastantes bacterias, mayor complejidad. ¿Ok? Esto es muy evidente en tan solo semanas. ¿Ah? Esto no estamos hablando de meses, años para generar un cambio. Estamos hablando de semanas. De 2 semanas, 3 semanas, ya hay cambios morfológicos evidentes. ¿Ok? Entonces, acá volvemos otra vez a lo mismo. Habíamos dicho que, por ejemplo, personas que consumen una dieta alta en fibra, algunas bacterias, como la más importante, como el Clostridium, van a degradarlo a ácidos grasos de cadena corta. Por ejemplo, el butirato y el ácido propiónico, o el propionato. ¿Okay? ¿Por qué es importante el butirato? Porque el butirato lo consumen las células epiteliales. Y las células epiteliales, no solamente de la zona de las células que están más expuestas a la luz intestinal, sino también de las criptas. Y las células madre de las criptas, que van a regenerar constantemente las células epiteliales, lo usan también como metabolito para poder dividirse y reproducirse. No solamente eso, sino que el butirato, al ser un compuesto pequeño, puede traspasar la barrera epitelial y puede entrar a nivel de su mucosa. Y se ha visto que células linfocitos T, rodeados de un medio de alta concentración de butirato, va a promover dos cosas: disminución de la inflamación intestinal y aumento de la producción de linfocitos T reguladores. Ahí está la respuesta de por qué la tolerancia periférica es importante en el intestino y es la mayor fuente de tolerancia periférica. Aumento de la producción de linfocitos T reguladores. Ahora, habíamos dicho de que estos ácidos grasos también de cadena corta no solamente provienen de la dieta intestinal, de la dieta de fibra diré, sino también del moco que está adosado tanto en la superficie de la célula epitelial como en el lumen. Ese moco puede degradarse también por el microbioma, produciendo acá, como ustedes pueden ver, propanediol, propionaldehído y finalmente ácido propiónico. Y esto es importante, ¿por qué? Porque ¿qué célula inmunológica va a mediar todo esto? Una célula innata llamada célula linfoide innata tipo 3, que va a producir un tipo de interleuquina 22. Va a aumentar la fucosilación, que no es otra cosa que aumentar fucosas a nivel de las cadenas proteicas que van a ser fuente de alimentación a este microbioma que lo va a degradar en propanediol, propionaldehído y finalmente ácido propiónico. ¿Ok? Por otro lado, miren lo que pasa cuando una persona no tiene alto consumo en fibra. Hoy hemos dicho que el moco desciende, ¿ok? ¿Y cuál es el problema de que la capa del moco desciende? Que al descender, bacterias patógenas, no necesariamente patógenas, sino bacterias que quieren aprovecharse esta situación donde no hay moco, pues van a tener que degradar lo que encuentran. ¿Y qué cosas van a encontrar a nuestras células epiteliales? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Destrucción de esas células generando inflamación, obviamente, pero no solamente eso.
sino que las uniones que existen entre ellas van a estar rotas. Por lo tanto, va a aumentar la permeabilidad celular, generando una disfunción de la barrera y por lo tanto generando más inflamación. Y señores, esto es la causa de por qué una dieta baja en fibra aumenta el riesgo no solamente de inflamación intestinal, sino también de enfermedad cardiometabólica, cáncer, etc. Por la inflamación. También autoinmunidad, te habíamos dicho, autoinmunidad, producción de autoanticuerpos, que puede ser debido a la liberación de autoantígenos que están escondidos normalmente en nuestras células y que trae como consecuencia inflamación. No se olviden de eso, que por eso es importante el consumo de fibra en la dieta. Luego, habíamos dicho de que en el intestino, en la barrera epitelial, existen múltiples células, no solamente las células Glovet, las Glovet cells, también tenemos otras células, por ejemplo, las Tuff cells, y tenemos las células enteroendocrinas. ¿Por qué son importantes las células enteroendocrinas? Producen algunas sustancias, como por ejemplo la histamina, y también la serotonina, que lo vamos a ver después. Las células Glovet cells, las Tuff cells, producen moco. Las stem cells son las células madre. A ver, un ratito, al formulario, las unidades terciarias. Ok. Muy bien, entonces, esto es importante porque este microcosmos, este microuniverso que está dentro de nuestro intestino, tiene múltiples funciones que habíamos dicho, ¿no? Diferentes capas de mocos, la secreción de proteína, de inmunoglobulina A, el microbioma y la fibra. Ok, este esquemita no se lo olviden porque es importante por lo que va a venir después. Entonces, habíamos mencionado que las bacterias, el microbioma, tiene diferentes tipos de mecanismos para evitar que bacterias no deseadas o comunidades bacterianas no deseadas colonicen el intestino. Y existen dos métodos, un método de resistencia directa y un método de resistencia indirecta. El método de resistencia directa es que las mismas bacterias que están normalmente en nuestros intestinos van a producir algo para evitar que bacterias no deseadas entren en ellas. Por ejemplo, uno habíamos dicho competencia por nutrientes. Por ejemplo, estas bacteroidetes van a competir, estos bacteroides, mejor dicho, van a competir por los monosacáridos que entran en la luz intestinal contra un tipo de Clostridium. Entonces acá, por ejemplo, se va a favorecer estos bacteroides, pero van a inhibir el crecimiento de este tipo de Clostridium. Otro ejemplo es de que estas bacterias también pueden producir, por ejemplo, otro tipo de bacteroides pueden producir bacteriocinas. Entonces, estas bacteriocinas tienen la característica de que no van a generar daño a ellas mismas, pero sí van a inhibir el crecimiento de otras bacterias como el Clostridium difficile. ¿Okay? Otras bacterias, por ejemplo, como el Vibrio cholerae, van a producir ciertas proteínas que generan toxicidad en algunas bacterias. Por ejemplo, la proteína T6SS, que va a inhibir el crecimiento de las bacterias E. coli. Otras bacterias, como por ejemplo el Bifidobacterium, van a producir lo que les había dicho, compuestos metabólicos finales como ácidos orgánicos y también péptidos antimicrobianos que van a inhibir el crecimiento de, por ejemplo, el Clostridium difficile y la bacteria E. coli. ¿Ok? Y este es el mecanismo directo, es decir, nuestro mismo microbioma, pero también existe un mecanismo indirecto, en el cual, y es muy importante esto, está en relación con el sistema inmunológico, con la tolerancia periférica. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, vamos a poner acá, por ejemplo, algunas bacterias como los bacteroides Tetaitaomicron van a obviamente interaccionar con las células epiteliales y también con las células dendríticas a través de los mecanismos que hemos puesto anteriormente. Entonces estas células dendríticas van a decir, bueno, voy a procesarlo y voy a producir una interleuquina 23, y le voy a decir a la célula de linfoide innata tipo 3 que produzca un tipo de interleuquina más llamada interleuquina 22. ¿Por qué es importante? Porque la interleuquina 22 va a generar la producción de un tipo de proteína llamada REC3 gamma, que son proteínas antimicrobianas y van a inhibir, por ejemplo, el crecimiento de un tipo de bacterias que son de tipo de Vibrio. Ojo, esta producción puede verse de otras formas, puede ser de manera indirecta, de manera directa, o a través de estimulación de otros receptores como los Toll-like receptor tipo 4 presentes en las células epiteliales. ¿Ok?
Otra forma, por ejemplo, unas bacterias que les había dicho que son muy importantes, las bacterias segmentadas filamentosas, van a estimular que las células B se puedan diferenciar en células plasmáticas con producción de inmunoglobulina A, o también la producción de ciertas proteínas como SAA, ahorita no recuerdo su nombre, que va a ayudar a la diferenciación de los linfocitos TH17. Estos linfocitos TH17 van a producir interleuquinas 17 y 22, que son proteínas proinflamatorias. Pero lo bueno es de que esta vía que está siendo promovida por esta bacteria, no va a ir contra ella, sino va a ir contra otras bacterias, a través de producción de otros péptidos antimicrobianos, inhibiendo el crecimiento de ciertos clostridios, por ejemplo. Otra forma, por ejemplo, algunas bacterias también pueden hacer lo que les había dicho, ¿no? Interaccionar con las células dendríticas a través de sus brazos transepiteliales y van a inhibir el crecimiento de un tipo de bacteria llamado Salmonella, por ejemplo, a través de producción de péptidos antimicrobianos dependientes de una vía de señalización mediada por una proteína llamada MIT88. O también a través de la producción de la estimulación de las células de Paneth, que van a producir un tipo de proteínas llamadas criptidinas, mediado por otra vía de señalización NOD2, y todo esto en conjunto va a traer la consecuencia de inhibir el crecimiento de la salmonela, por ejemplo. Entonces, estamos viendo que el microbioma de manera directa o indirecta nos ayuda en varias cosas, y específicamente el sistema inmunológico ayuda. Si bien es cierto, acá estamos viendo, ayuda a la estimulación de IgA y de factores proinflamatorios, más adelante vamos a ver que también ayuda a la estimulación de linfocitos T reguladores, como lo habíamos visto en líneas arriba, como por ejemplo el butirato. Entonces, acá vamos viendo, bueno, acá ya lo hemos repetido, producción de péptidos antimicrobianos y moco, la producción de interleuquinas 22 a través de las células linfodicinatas tipo 3, esto ya lo habíamos mencionado, a ver, sí, esto ya lo hemos mencionado. Ya, acá por ejemplo, vemos que, y esto es muy importante, una de las bacterias más importantes son del grupo de bacterias segmentadas filamentosas. ¿Por qué? Porque no solamente van a ayudar a producir interleuquina 17 a través de los linfocitos TH17 que son del lado proinflamatorio, sino que también como consecuencia del metabolismo a través de la producción de ácidos grasos de cadena corta, van a estimular la producción de linfocitos T reguladores, produciendo interleuquina 10, y ahí viene la balanza. A nivel intestinal, la balanza se da, o la competencia se da entre T reguladores, interleuquina 10, versus TH17, interleuquina 17. Ese balance es muy fino. Si nosotros promovemos mucha inflamación, vamos a generar que esta barrera epitelial se rompa, se abran las uniones y entren bacterias que no queremos que entren. Pero si nosotros promovemos más el área de los T reguladores, vamos a evitar eso. Pero no solamente eso, sino vamos a evitar que a nivel de nuestro organismo no exista mucha inflamación. Ahora, ojo, volviendo a las láminas anteriores, habíamos dicho de que todo esto está conectado con vasos linfáticos y sanguíneos que finalmente van a hacer un drenaje sistémico. Entonces, si a nivel intestinal se promueve mucha inflamación, a nivel sistémico se va a promover mucha inflamación. Si a nivel intestinal promovemos más antiinflamación, a nivel sistémico se va a promover más antiinflamación. Por favor, tengan en cuenta eso también. Ok. Ahora, ustedes me preguntarán, doctor, entonces, ¿cómo llamamos a la situación en la cual el microbioma está en un desbalance, en el cual se está promoviendo más inflamación que antiinflamación? En el cual las bacterias están traslocándose más hacia el lado submucoso. Ese proceso o ese fenómeno se llama disbiosis. Disbiosis es cuando tu microbioma no es el adecuado, se está generando mucha inflamación y hay un daño de la barrera epitelial. Entonces, eso se debe a varias causas. A lo que tú comes. ¿Por qué? Porque van a haber ciertos metabolitos que van a inducir otras vías. Por ejemplo, acá se va a inducir interleuquina 18. Mejor dicho, disculpen, van a haber ciertos metabolitos que en lugar de producir péptidos antimicrobianos, por ejemplo, a través de la vía de la interleuquina 18, se van a inhibir.
Van a inhibir, por ejemplo, este NOT light receptor, este compuesto parte del inflamasoma, va a inhibirse y no se va a producir antiinflamación y no se va a producir inflamación y no se va a producir péptidos antimicrobianos contra bacterias que nosotros no queramos. ¿Por qué? Porque no estoy consumiendo fibra y estoy consumiendo más carne roja, por ejemplo. Y lo mismo, por ejemplo, hay algunas, la gingivitis, que está principalmente ocasionada por este tipo de bacteria, por la Porphyromonas vaginalis, va a ocasionar otros efectos. Por ejemplo, va a inhibir la vía que les había mencionado anteriormente, el MIT88, que tenía como consecuencia la producción de péptidos antimicrobianos. Y no va a generar inflamación contra bacterias que nosotros no queremos. ¿Ok? Ahora, a nivel ya más específico, habíamos mencionado ya lo siguiente, ¿no? Las bacterias metafilamentosas van a estimular la producción de TH17 en su gran mayoría a través de interleuquina 17 y 22, producen el REC3 gamma y generan un balance entre las buenas y las que no queremos. Pero también pueden producir TH1, aunque en menor proporción. También habíamos visto que ciertos tipos de Clostridio van a generar cierto tipo de metabolitos y van a generar más bien la producción de FOXP3. La estimulación de células T reguladoras diré, induciendo el gen FOXP3, que va a ser la contraparte de los TH17 y los TH1. Este es el equilibrio que se debería lograr en un microbioma intestino sano, ¿no? Esto de acá ya lo habíamos mencionado, tal vez un poco más específicos. La producción de inmunoglobulina A es consecuencia tanto de microbioma bueno como malo. A través de diversas vías, por ejemplo, a través de las células epiteliales van a producir ciertas citoquinas como el BAFF o el APRIL, van a estimular a la célula B, van a generar cambio de clase produciendo inmunoglobulina A. También a las células dendríticas plasmacitoides va a través de otros tipos de citoquinas, van a producir lo mismo, o a través de las células dendríticas foliculares. ¿Ok? Y esa inmunoglobulina, ojo, la inmunoglobulina no tiene la capacidad de activar el complemento, por si acaso. No vayan a pensar que todas las inmunoglobulinas tienen la misma función, no. La inmunoglobulina no tiene capacidad de activar el complemento. Sin embargo, es importante, ¿por qué? Porque tiene capacidad de adherirse contra un antígeno e inhibir no su crecimiento o su desarrollo, sino inhibir el ingreso de estos microorganismos a través de las células epiteliales. Es como ponerles una malla para evitar que ingresen. Por eso es importante la inmunoglobulina secretora, ¿no? A nivel de la mucosa. Acá, déjame ver. Bueno, esto ya lo hemos estado hablando. Hay unas láminas que he puesto. Estas son de una exposición anterior, así que no le he podido actualizar. Acá ya habíamos mencionado, ¿no? Ciertas bacterias a nivel anaeróbico, dependiendo de la dieta, en específico fibra, pueden generar la producción de ácidos grasos de cadenas cortas como el butirato, propionato y el acetato. El butirato va a ser la batería necesaria para las células epiteliales y, como dice acá, favorecer su nutrición. Pero también, junto con el propionato y el acetato, van a estimular el desarrollo de linfocitos T reguladores. Es por eso que es muy importante esta vía de acá. Sin embargo, ¿qué pasa si no hay fibra y por lo tanto no hay butirato, propionato, acetato? Al no haber eso, los linfocitos T reguladores van a disminuir. Se va a generar más inflamación. ¿Qué células llegan al estado inflamatorio? Los neutrófilos, generando aumento de la permeabilidad epitelial. Van a traslocarse las bacterias y van a salir células inmunológicas. Ahora, ¿qué más? Ustedes se pueden dar cuenta, a diferencia de la imagen anterior, que la zona con mayor concentración de oxígeno, la zona rojita, es su mucoso y el nivel de las criptas. Mientras más alejamos es anaeróbico. Pero al haber este cambio de inflamación, prácticamente estas zonas se vuelven con mayor concentración de oxígeno. ¿Por qué?
por la producción de radicales libres, que es producto de la consecuencia de la inflamación. Y esto es importante, ¿por qué? Porque mientras en el otro lado estamos hablando de bacterias anaeróbicas, acá van a empezar a predominar las bacterias aeróbicas, como las proteobacterias, y cambia el microbioma. Ok, esto de acá lo voy a pasar porque ya no vamos a extender demasiado. Sí, ahora vamos a lo que queríamos aplicar. Ya hemos visto por qué es importante el microbioma a nivel inmunológico y hemos visto la importancia de la dieta. Nosotros ya con eso podemos ir sacando conclusiones. O sea, si nosotros matamos a nuestro microbioma sano a través de antibióticos innecesarios, no vamos a promover esas vías metabólicas o esas vías inmunológicas adecuadas y vamos a promover ¿qué cosa? Inflamación, que es igual a disbiosis. Pero no solamente es la dieta, no es solamente es el uso no solamente de antibióticos, sino que hay muchos medicamentos que nosotros no sabemos aún que pueden también dañar el microbioma. Antiparkinsonianos, antiepilépticos, ansiolíticos, como por ejemplo lo que les mencioné, la metformina, torvastatina, también se ha visto que tiene un efecto antiinflamatorio, ¿no? Pero eso se viene descubriendo recién. Y también la higiene, porque obviamente, obviamente no digo pues que coman productos sin lavar y que estén así sucios, recién salidos de la tierra, ¿no? Porque eso obviamente a algunas personas les puede generar también diarreas u otras enfermedades. Pero de alguna otra manera hay muchas personas que ya exageran en la limpieza de los alimentos, por ejemplo. Le echan lejía, lo lavan, lo sacuden, lo secan, lo ponen al vapor y disminuye la variedad microbiológica que tienen esos organismos también. Entonces nosotros al consumir generamos poca variedad en nuestro microbioma. Y obviamente también va a influenciar mucho de nuestra genética. Entonces va a haber un balance entre un microbioma sano y entre un microbioma enfermo que se llama disbiosis. La disbiosis como consecuencia que trae inflamación y producción de ciertas toxinas, como por ejemplo la trimetilamina que les había mencionado anteriormente, u otros metabolitos que sabemos que son buenos como ácidos grasos de cadena corta o los ácidos biliares. Entonces, de este balance va a desarrollar una tolerancia o una enfermedad. ¿Y qué enfermedades están asociadas con esta disbiosis? No solamente enfermedades autoinmunes, como pueden ver acá, diabetes tipo 1 o artritis reumatoide, sino también enfermedades que por muchos años no se creían que tenían un fundamento orgánico. Y por eso ya los psiquiatras también están cambiando su forma de ver. Señores, estrés, autismo, esquizofrenia, depresión. Hay muchas personas que normalmente viven estresadas o que son depresivas o tienen esquizofrenia, autismo. Se ha visto que su microbioma es totalmente diferente. Y en algunos estudios se está haciendo de que generando un cambio de ese microbioma se ha visto cierta mejora. Empecé con personas con estrés, depresión y autismo. También con enfermedades inflamatorias como alérgicas, como el asma o rinitis alérgica. Enfermedades metabólicas, obesidad, el hígado graso. Entonces, no es solamente, o sea, les había dicho, ¿no? Ya habíamos hablado de enfermedad autoinmune, no es solamente monogénico o no es solamente una sola vía inmunológica, estamos hablando de múltiples vías y adicionalmente a esto tenemos que agregarle microbioma, que dependiendo de cómo tú controles tu microbioma y tienes la mala suerte de tener alguna mutación por ahí, se genera eso. ¿Ok? Ahora, les pongo un ejemplo, este es un ejemplo muy interesante. Se hicieron algunos estudios de algunas de poblaciones, comunidades aún indígenas o tradicionales. Bueno, acá el estudio lo ponen como tradicionales en el sentido de que aún interactúan en un entorno parecido a este. Es decir, con la naturaleza, con animales,
donde obviamente no existe un alto desarrollo tecnológico, una alta urbanización, alto uso de desinfectantes, etcétera, y poblaciones industrializadas, donde en su gran mayoría no existe una naturaleza. Si ustedes viajan a grandes ciudades, llámense, no sé, Estados Unidos, Europa, van ustedes a observar de que sus ciudades tienen muy poco paisaje vegetal. A diferencia, por ejemplo, de Perú. Perú, pues, tiene bastante aún variedad ecológica y vegetal y animal. Entonces, ¿qué se hicieron? ¿Sí? Y analizaron el microbioma de todas esas poblaciones. Y miren ustedes acá, miren, poblaciones en comunidades nativas de Burkina Faso, de Mongolia, de Malawi, de Camerún, Tanzania. Por ahí, mira, aparece Venezuela. Es muy bonito que aparezca realmente de Perú. Para los estudiosos del microbioma, consideran en algunas regiones de Perú datos muy importantes aún. Y ustedes pueden ver que países aún tradicionales, comunidades muy tradicionales, vemos que su microbioma es más diverso. Obviamente, es interesante lo de Perú, porque lo de Perú es un intermedio, porque supongo yo que acá no habrán tomado muestras de una comunidad nativa, debe haber sido una mezcla también de urbanas, pero conforme nos acercamos hacia países más desarrollados, Italia, UK, Australia, Irlanda, vemos que su variedad microbiológica es menos. O sea, miren la diferencia, o sea, vienen el gran rango de diferencia de variación, pero miren los países industrializados son casi comunes, son casi homogéneos. Su microbioma es menos diverso. Y eso podría explicar el por qué estos países tienen alto índice de cáncer, enfermedades autoinmunes y enfermedades alérgicas. ¿Ok? Miren el impacto. Entonces, actualmente, ¿cómo podemos nosotros ver el tema de autoinmunidad? Habíamos dicho diferentes tipos de desencadenantes ambientales, pero el principal que voy a enfocar acá es el microbioma. Y habíamos dicho que ese es un tipo de tolerancia periférica y se llama tolerancia oral. Fracaso de la tolerancia oral. Cambios del microbioma aumentando la permeabilidad, es decir, disbiosis, aumentando la inflamación, generando más reactividad inmune, por lo tanto, mayor producción o exposición de autoantígenos, y si tienes la susceptibilidad genética, te causa autoinmunidad. Y esto lo podemos englobar en varios círculos que generan diferentes consecuencias, ¿no? Por ejemplo, exposición química o un daño a nivel de tu microbioma asociado a cambios genéticos, va a generar formación de diferentes tipos de metabolitos no favorables a nivel de microbioma, generando ¿qué cosa? Disbiosis, inflamación, aumentando el estrés oxidativo, aumentando la formación de neoantígenos. Por ahí si tienes células, linfocitos T autorreactivos, se van a activar, producen más inflamación, más citoquinas y se hace un círculo vicioso de autoinmunidad. ¿Ok? Ahora, obviamente, esto es muy variable. Hay algunas enfermedades, por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 1, se ha visto de que una mayor concentración de firmicutes, es decir, de lactobacillus, y una mayor concentración de bacteroidetes, podrían disminuir la probabilidad de desarrollar diabetes mellitus tipo 1. En otras enfermedades, otros tipos de bacterias, bueno, acá no se menciona, por ejemplo, las bacterias filamentosas, las bacterias semental filamentosas, se ha visto que ya sabemos que aumenta la producción de linfocitos T reguladores y se ha visto que ayuda a disminuir la probabilidad de desarrollar esclerosis múltiple. No desarrollar, claro, desarrollar, sino también a las exacerbaciones que podrían tener estos pacientes y a la mejora también de sus síntomas. Ahora, este es muy interesante, este gráfico de acá. Sí, todavía tenemos tiempo. Lo que quiero que tengan en cuenta es que habíamos hablado que el microbioma ya aparece desde que estás en el útero. Tu sistema inmunológico empieza a desarrollarse también ya en las últimas semanas del crecimiento fetal. Pero al nacer, tu sistema inmunológico tiene el hardware, es decir, tiene las células, tiene el software, tiene la información genética, pero no tiene data.
¿Qué se refiere a eso? De que se ha entrenado, tus defensas han entrenado para no reconocer tus propios antígenos, pero aún no ha interaccionado muy bien con antígenos extraños, con antígenos externos. Entonces, para eso hay lo que se denomina educación del sistema inmunológico en el periodo perinatal. Tienes que agarrar data, tienes que exponerte a microbios. Y acá dice muy interesante, exposición de la mamá que está embarazada y del microbioma neonatal, en específico con un tipo de bacterias llamadas All Friends, con los cuales hemos coevolucionado. ¿Qué significa eso? Habíamos dicho de que el microbioma, si bien es cierto, está a nivel intrauterino, pero es muy pobre a comparación de la exposición que vas a adquirir a lo largo de tu vida. La primera gran exposición que se da es con la mamá. Pero no solamente eso, sino también con el entorno donde obviamente vive el bebito, la mamá y el papá. ¿Y qué cosas generan o promueven esa producción de microbios llamados All Friends? Bacterias, virus, hongos con los cuales siempre hemos vivido. ¿Y con qué cosas siempre hemos vivido? Con nuestros padres y otros familiares. El humano siempre ha vivido con animales, perros, gatos, pájaros, hámsters, o bueno, si quieres ser más salvaje, vas a las comunidades rurales, estás interactuando con gallinas, pavos, vacas, y si eres más bravo, vas y cazas tu oso, no sé. Ambiente natural, tener tu planta, al menos ten un cactus en tu casa, y también infecciones. Es normal que un bebito se enferme. Las mamás no deben obsesionarse por hacer vivir a su hijito en una burbuja para evitar que se infecte. Porque recuerden, nacemos con el hardware, software, pero sin casi nada de data. ¿Ok? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque va a generar la tolerancia. Lo que no debe atacar a nosotros mismos, a moléculas que no son dañinas. Ojo, la alergia es consecuencia, seguramente lo habrán escuchado con otro galván. La alergia es una inflamación entre sustancias que no son dañinas. Por ejemplo, el polen no es dañino. El pelo del gato o del perro no son dañinos. Entonces, normalmente no deberían atacar. Normalmente no se debería atacar lo que uno come. Hay algunos pacientes que tienen enfermedad intestinal inflamatoria, EFPIES, que son enfermedades de que cuando tú consumes estos alimentos, tu sistema inmunológico se aloca y genera mucha inflamación. Eso no debería pasar. Eso es una falla de la tolerancia. ¿Ok? Esto es lo que normalmente debería pasar. Pero, ¿qué es lo que se está viendo en países de alto ingreso? Países muy desarrollados. Por ejemplo, la exposición a infecciones OLD, como por ejemplo, ¿cuáles son infecciones con las cuales nosotros hemos evolucionado? Varicela, papera, sarampión, micobacterium. Infecciones por parásitos. Ojo, muchas veces ustedes van a ver que un niño o una niña en Perú tiene parásitos en heces, pero no, mientras no genere clínica, no, ustedes no tienen por qué alarmarse y decir, pucha, tengo que darle tratamiento y bombardearlos de antiparasitarios. ¿Qué otras bacterias también con las cuales siempre hemos convivido? Con la salmonela, con la hepatitis A, con el Helicobacter pylori. ¿Okay? Se ha visto de que en esos países con alto desarrollo, pues sus grandes campañas de vacunación, de control de infecciones, pues prácticamente los han desaparecido. Aunque en Estados Unidos es muy poco ver pacientes con micobacterias o ver infecciones por parásitos o por hepatitis A, ¿no? Eso es más común verlo en nuestro país. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque se ha visto que las infecciones por old bacterias, generalmente, o sea, comparándolo con comunidades tradicionales, se ha visto de que estas infecciones, ¿qué cosas generan en el humano? Una inflamación progresiva, pero que va a generar un equilibrio. ¿Gracias a qué? A la producción de linfocitos T reguladores
Generación de linfocitos B reguladores también, ojo. También linfocitos B reguladores y citoquinas antiinflamatorias. Ahora, hay también otro tipo de bacterias con las cuales nos podemos exponer, que son las bacterias comensales, las que viven gracias a nosotros y ellas también nos favorecen. Y también bacterias ambientales, que vienen de los animales, de si vives en una zona húmeda donde hay hongos, de las plantas, etc. En los países de alto ingreso, se ha visto de que esto, se está viendo de que esto pues está prácticamente disminuido. ¿Por qué? Porque desinfectantes, no hay plantas. La gente que vive en países industrializados usualmente no tienen animales porque viven en departamentos pequeños, sus hijos solamente viven su papá, su mamá y el niño ni siquiera tienen un cactus, al menos para que puedan darle su agua. Entonces, la diversidad microbiana en estas personas está disminuida. ¿Y por qué son importantes estas bacterias? Ya les habíamos dicho, todo lo que hemos hablado. Promoción de linfocitos T reguladores, también producción de linfocitos TH17, pero generando un balance, y también activación y desarrollo del sistema inmune innato. Recuerden lo que les mencioné en la anterior imagen. No hay data, necesitas data gracias a eso. Entonces, con esto ya les estoy diciendo de que es importante este tipo de bacterias y es importante también dónde nosotros vivimos. ¿Ok? Entonces acá es lo que yo les decía. Hemos pasado de vivir en una comunidad cazadora o recolectora, donde estamos viendo que las all infections, el microbioma comensal y el mismo ambiente natural promueve una inmunorregulación, a países con alta urbanización y de alto ingreso. Ojo, Perú, según el Banco Mundial, está considerado como un país de alto ingreso, aunque parezca risa, pero es la verdad. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que tiene una mejor sanitación, medicina moderna, hay probabilidad de que se dé cesáreas, antibióticos, un cambio a una dieta un poco más rápida, tambos, ¿qué más hay ahorita por allá? Los fast food, eh, o las comidas refrigeradas, ¿cómo se llama? Las sopas estas instantáneas. Y todo esto genera que las all infections desaparezcan y obviamente disturbe el microbioma, menor contacto con los animales y espacios verdes, menor exposición a ese microbioma ambiental y también bueno, este es otro ejemplo ya un poco más, digamos, excesivo, ¿no? Por ejemplo, dice urbanización en países de alto ingreso, pero que tienen un bajo estatus socioeconómico, como por ejemplo sería Perú, que, o sea, estamos en esa tendencia, mejor dicho, en el cual ya hay un poco contacto con los animales y los espacios verdes. Creo que ustedes están dando cuenta que en los últimos años ya muy poco los niños interactúan con los animales, más están con los celulares, muy pocos salen a jugar a los parques, a las zonas, o los parques grandes, así como el Sinchirroca, el Huayna Cápac, bueno, Inca Roca creo que también uno por ahí. Entonces, por lo tanto, obviamente, menor exposición a microbiomas ambientales y obviamente todo esto se asocia a lo malo del área socioeconómica. Alta exposición a infecciones tipo que podrían ser prevenibles, a una mala dieta, al fumar, pérdida del ejercicio, ¿no? O sea, sedentarismo, pobreza, crimen, violencia que aumentan los índices de estrés, daño en tu salud mental, que ya hemos visto que también influye en el microbioma. Todo esto, ¿qué cosa trae como consecuencia? Más inflamación. Y se pierde la inmunorregulación, la tolerancia, generando enfermedades autoinmunes, alérgicas, cáncer. Y esto es lo que vemos acá y que está en relación con el eje cerebro-intestino. En una inmunorregulación normal, la interacción entre el microbioma, gracias a los all friends infections, y tu sistema inmune y el intestino va a generar antiinflamación. Yo les dije que esto es sistémico. Y este sistémico va a nivel de tu cerebro también. Esto es importante, ¿por qué? Porque si existen estresores que pueden interaccionar a nivel intestinal, a nivel cerebro,
pero tú tienes un buen microbioma. Se ha visto de que estos estresores pueden ser fácilmente controlables. Yo les doy un ejemplo. Si bien es cierto, no deberíamos basarnos en experiencias personales, pero ustedes pueden ver también los estudios, hay estudios ya cada vez más grandes. De manera personal, hace ya casi un año yo hice este cambio en cuanto a la dieta, y créanme que realmente es en cuestión de 2 a 3 semanas, uno empieza a sentir un cambio en tu mismo ser, te sientes más tranquilo, con más energía, y que a pesar que puedes tener situaciones estresoras, sientes que tienes esa sensación de verlo con mayor positividad, con menor problemas, sin abrumarte tanto, ¿no? Y lo puedes superar más fácilmente. Al menos personalmente yo sí lo he notado. Espero que con esta clase ustedes también lo puedan experimentar. Ahora, ¿pero qué pasa cuando una persona tiene una falla en su regulación? Se ha visto de que, ya hemos dicho, esta inflamación no solamente es intestinal, sino es sistémica. Mucha respuesta inflamatoria. Y se ha visto que la respuesta cerebral entre los estresores es totalmente diferente en este tipo de personas. Es menor, de menor calidad a comparación de alguien que tiene un balance. Y esto es gracias al eje cerebro-intestino, que lo vamos a ver rápidamente acá. Entonces, ¿a qué se le mide eje cerebro-intestino? Es la interacción entre el intestino y el cerebro, y a través de su conexión principalmente mediada por el nervio vago, y a través obviamente de los vasos sanguíneos y linfáticos, que se vuelve sistémico. ¿Okay? Ustedes lo pueden ver acá, miren. Tenemos el cerebro, a través de también obviamente de señalizaciones hormonales, a través de la pituitaria, y en especial de la glándula adrenal. Entonces vemos la interacción entre células inmunológicas, barrera epitelial, células enteroendocrinas que les había mencionado, las neuronas entéricas a nivel intestino, también hay neuronas, y aparte de los plexos, también tenemos el vago, que es el que conecta directamente a nivel del cerebro. Y toda esta interacción va a generar lo que les dije, citoquinas, que pueden ser antiinflamatorias o proinflamatorias. ¿Quién va a regular esa mediación entre el intestino y el cerebro? El vago. Acá les vuelvo a decir. Entonces, dependiendo de cómo esté tu microbioma, vas a tener ciertas respuestas. Por ejemplo, sabemos que existen ciertas perturbaciones, ciertos estrés prenatal, que puede ser infecciones, uso de antibióticos, el estrés psicológico de la madre, o a veces madres que son abandonadas, madres que son maltratadas, etc. Infecciones, la dieta de la madre y la inflamación como consecuencia, por ejemplo, de la gingivitis, ¿no? O cualquier otra inflamación que está presente en la madre. Y hemos dicho que puede moldear la respuesta microbiana, pero también puede mediar la respuesta neurológica a través de metabolitos neuroactivos como histamina y serotonina. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evidenciar cómo el cerebro ejerce influencia en el intestino y cómo el intestino ejerce influencia en el cerebro? A través de, uno, cómo una persona controla estas perturbaciones, esos estrés, y lo otro es cómo está su intestino. Ustedes deben haber notado, muchas personas deben haber notado que cuando están en periodos de estrés, cerca de un examen, cerca de un trabajo, etc., seguramente han notado o se estreñen o tienen diarrea. Cualquiera de las dos cosas. Es lo que se llama el síndrome de intestino irritable, aunque obviamente el intestino irritable es un poco más exagerado, ¿no? Pero una persona que normalmente sufre de esto, cuando está en un periodo mucho de estrés, o se estreñe, o diarrea, o en todo caso, supongamos, fallece alguien cercano a ustedes, se deprimen, o no comen, o algunos, aunque es muy raro, comen mucho. Y eso es consecuencia de lo que está pasando en tu cerebro y lo que está pasando en tus intestinos. Y hemos visto que eso, aunque no parezca, sí influye en este microbioma. Por lo tanto, ¿qué terapias potenciales podríamos utilizar para poder regular todo esto? Uno es aumentando tu microbioma y lo otro es mejorando tu intestino y tus células inmunológicas.
El aumento de microbioma lo puedes hacer a través de probióticos o de prebióticos y a través de tu dieta y a través de un tratamiento llamado trasplante fecal. Actualmente existe tratamiento, o sea, heces fecales y a través de píldoras, obviamente, y está siendo usada en algunos tratamientos. He visto en reportes hechos en colitis pseudomembranosa, ha tenido muy buenos efectos, está considerado incluso ya como terapia segunda línea, y en otras enfermedades, el embarazo, etcétera, en cáncer también, aunque eso todavía está en desarrollo, obviamente. ¿Y cómo podemos mejorar tus intestinos, tu propio intestino, tu barrera epitelial? A través de tu dieta, a través de consumir una buena cantidad de fibra. ¿Ok? Entonces, no solamente eso, sino que, mira, habíamos dicho que hay un eje hormonal mediado por la glándula adrenal. ¿Por qué es importante la adrenal? Porque libera cortisol. ¿Y por qué es importante el cortisol? Porque el cortisol media el desarrollo de las células inmunológicas. Entonces, dependiendo de esta interacción de tu microbioma, vas a generar, hablando del nivel intestinal, producción de ciertos neurotransmisores, como la serotonina. ¿Y por qué es importante? ¿Y de dónde se viene todo esto? Del metabolismo del triptófano. Recuerden que la serotonina necesita como aminoácido base al triptófano. Entonces, si nosotros mediamos una correcta microbioma, una correcta producción de neurotransmisores, mediado también a través del nervio vago, pues vamos a generar un correcto desarrollo de las emociones, del estado de ánimo y de la cognición. Tal es así que, bueno, acá lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, las células endocrinnas producen serotonina, ciertas citoquinas anti o proinflamatorias, dependiendo del resultado con tu microbioma. Y también otras moléculas producidas por el microbioma, como los ácidos grasos de cadena corta o el GABA, van a mediar la respuesta cerebral, no solamente en tu conducta emocional, sino también en tu conducta alimentaria. Es decir, si tú te alimentas mal, tu mismo microbioma va a producir sustancias que van a generar que te sigas alimentando mal. Es un círculo vicioso. Y es lo que podemos ver, ¿no? Si hay una alteración en el microbioma, se cambian las vías de señalización a través de nervios ya adrenérgicos, etc. Entonces, el apetito, el gusto por una determinada comida, también está en relación a tu microbioma. No solamente a tus receptores gustativos o a tus tendencias culturales, sino también a tu microbioma. Esto acá vamos a dejar. Ahora, hasta acá, porque he hablado muy seguido. ¿Hasta acá alguna pregunta? Hagan todas las preguntas. A ver, dice, y en el caso de virus, ¿el material genético de ellos también formaría parte de nuestro microbioma? Sí. Si es así, asumimos que el control de ellos sería nuestro sistema inmune. No entiendo la pregunta. Si es así, asumimos que el control de ellos. Bueno, lo que estoy. O sea, creo que la pregunta se refiere si nuestro sistema inmune los controla. Pues sí, o sea, vuelvo a decir, olvídense, acá no hay virus, bacterias, elementos, lo que fuesen que sean malos. La gran mayoría son buenos. Entonces, al estar en contacto con nuestro sistema inmunológico, va a generar una respuesta. La idea es que esa sea una respuesta no tan inflamatoria. ¿Por qué? Porque esa inflamación de alguna otra manera también destruye a esas bacterias que son buenas. Entonces tiene que haber un balance. No solamente un balance para nosotros, sino un balance para las bacterias, para el microbioma, virus, etc. Entonces sí, o sea, ¿cómo les vuelvo o les explico? Miren, ustedes dirán, entonces, si constantemente estamos interactuando con las bacterias, ¿por qué no nos enfermamos con las bacterias, virus, lo que fuese? Justamente por eso, porque nuestro sistema inmunológico aprende a lo largo de la vida a saber llevarse con organismos que nos van a hacer beneficio en lugar de daño.
¿Cómo eso lo media el sistema inmunológico? Porque te va a llevar siempre a la tolerancia, hacia la antiinflamación. Entonces, o sea, podemos nosotros tener constantemente bacterias, patógenos, etcétera, pero no les vamos a hacer daño porque nuestro sistema inmunológico aprende a decir, oye, no te voy a hacer daño porque tú me estás favoreciendo que yo me entrene. Entonces te voy a dar permiso para que tú te alimentes, para que tú te reproduzcas, pero a cambio necesito que me ayudes a proteger de bacterias que son dañinas y también ayúdame para yo fortalecerme a nivel inmunológico, ¿no? ¿Sería correcto modificar las guías de práctica clínica y prescribir antibióticos junto con consumo de fibra y probióticos para no alterar el medio microbio? La idea es esa. La idea es esa. Hay una tendencia muy fuerte actual en tratar de cambiar varias cosas. Lamentablemente el médico o los médicos no son muy entrenados en el área de nutrición. Entonces, muchas veces a varios pacientes que ingresan a hospitalización ya se les cambia totalmente la dieta. Y se ha visto que ese cambio de dieta altera su microbioma a nivel intrahospitalario, que es muy diferente cuando su microbioma es externo. ¿Qué tanta influencia tiene ese cambio de dieta intrahospitalaria en un paciente, en el desarrollo de la evolución del paciente? Influye bastante. Ahora, consumo de fibra, consumo de probióticos es lo ideal. Sin embargo, lamentablemente, es muy difícil aún sacar conclusiones con la información que se tiene ahora porque a pesar que se están desarrollando diferentes tipos de probióticos, diferentes consumos de fibra, lamentablemente en los ensayos clínicos aún no se ve un resultado contundente. Hay resultados muy variables. Hay algunos estudios que te favorecen a que sí, hay otros que no te dan resultado diferente y otros que más bien están en contra. Todo esto obviamente es teórico, todo esto es conceptual y es básicamente observado a nivel laboratorial y en animales pequeños. En humanos también se está empezando a observar, pero lamentablemente no se cuenta aún con la tecnología para poder ser aún mucho más específico. Lo ideal es de que se den, o sea, lo ideal es cómo. Paciente que ingresa, por ejemplo, al hospital, se hace un examen de su microbioma. Ahora la pregunta es, ¿de cuál microbioma? ¿El intestinal, el pulmonar, el de la piel, de la vagina, no sé? Supongamos de que se determine que es el intestinal. Ok, ahí ya tienes el primer limitante. No es fácil hacer un secuenciamiento de todo tu microbioma, desde la boca hasta el ano. O sea, tendrías que hacer un microbioma, todo eso. Primero eso, una vez que ya se tenga exactamente, esta persona tiene su microbioma así, entonces podríamos decir, bueno, este microbioma de esta persona está alterada, entonces sabemos que esto va a influenciar en el desarrollo de su enfermedad. Démosle ciertos medicamentos o ciertas fibras o ciertos probióticos que sabemos que va a favorecer el cambio de su microbioma y que también va a favorecer en el cambio del tratamiento. Aún no se ha llegado a ese manejo. La tendencia es que debería ser así. Hay algunos médicos en Perú que están más bien tratando así a sus pacientes. Pacientes con hospitalizaciones prolongadas están empezando a agregarles el uso de consumo de probióticos. Pero, ojo, esto es muy, o sea, lamentablemente no hay evidencia actual para decir, sí, a todos los pacientes se les debe dar probióticos y deben consumir fibra. Al menos el consumo de fibra es más natural, porque lo puedes consumir a través de frutas y a través de vegetales o algunos productos como, por ejemplo, arroz, avena, trigo, etc. Pero implica hacer un cambio de las guías, como se menciona, de cómo nutrir al paciente. Y esto debe ser en un trabajo en conjunto también con el nutricionista. Hay muchas cosas que aún se están estudiando y faltan por cambiar. Ahora, dice, ¿una disbiosis será solo por un agente patógeno en el organismo o podría haber una disbiosis medida por nuestro sistema inmunológico de manera autoinmune? No, no entiendo muy bien. O sea, la disbiosis es es la contraparte del microbioma sano, es decir, un microbioma enfermo. Y esa disbiosis trae como consecuencia un desbalance entre antiinflamación e inflamación. ¿Qué cosa más promueve inflamación? Inflamación, ¿qué cosa genera? Daño de las barreras epiteliales, aumento de la permeabilidad epitelial, ingreso de bacterias que no deberían ingresar a nuestro organismo. Si se hace sistémico, y ojo, eso no significa que se haga bacteremia o que haga sepsis por si acaso, eso no significa eso. Lo que pasa cuando ocurre eso es de que esas bacterias que deberían más bien evitarse que ingresen a nuestro organismo al ingresar y van, no sé, a los pulmones o van a la vejiga o donde fuese, ahí es donde van a generar procesos inflamatorios. En algunas personas puede tardar años, meses o a lo mejor nunca en generar una enfermedad autoinmune.
pero en otras, dependiendo también de su susceptibilidad genética o de la carga de esta diferencia de su microbioma, puede ser más evidente en poco tiempo. ¿Ok? Vuelvo a decir, estos grandes estudios, más que todos, se han desarrollado en base a la preocupación de países industrializados como Estados Unidos y Europa. Hay muy poca experiencia o muy pocos resultados en cuanto a la experiencia en países como Perú o Latinoamérica o África. Entonces, no podemos aún establecer en forma general varias cosas. La idea es, tengo entendido que se está tratando de hacer el estudio de microbioma mundial. O sea, ya no solamente el humano fue hecho en Estados Unidos, ahora quieren hacerlo mundial. Y se quiere recolectar muestras de heces de todas partes del mundo. Pero es un proyecto todavía ambicioso. Teóricamente creo que iba a empezar este año, pero bueno, con esto del virus no he tenido más noticias, entonces supongo que todo esto debe estar en stand-by. Ahora, para analizar el microbioma solo es por biología molecular. Por el momento sí. Lamentablemente sí. No hay otro método. No hay, lamentablemente, un método. Cultivo ya no sirve. Te queda muy chico. El cultivo no te detecta todo lo que deberías detectar. Luego, la quimioterapia radiológica en pacientes con cáncer sí altera el microbioma. Porque obviamente la quimioterapia y la radioterapia mata a cualquier célula. No diferencia si es célula humana o si es tu lindo microbioma, lo mata. Porque son seres vivos, tienen ADN, se pueden morir, sus membranas celulares se destruyen, o tienen mutaciones y se mueren o mutan, etc. Entonces, sí altera el cáncer, sí altera el microbioma. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, una conclusión que había sacado anteriormente, si no me equivoco, fue Jerry, era, estamos diciendo que como conclusión había dicho, ¿no? Que el microbioma está presente en el cerebro. Esta exposición yo la di el año pasado y antes de eso, pues yo les había preguntado a los que estaban oyendo si creían que podría haber un microbioma a nivel cerebral. Y los oyentes me dijeron que no. La gran mayoría me dijo que no. ¿Por qué? Porque argumentaron que existe la barrera hematoencefálica y de que es impermeable a bacterias, bla, 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 bla. Ya creo que a esta altura nos hemos quitado un mito. Primero, no todo el microbioma es patógeno. La gran mayoría es sano. Segundo, es prácticamente imposible que no exista un órgano de nuestro organismo sin presencia de una bacteria. ¿Por qué? Porque habíamos dicho de 3 medios por los cuales estas bacterias pueden pasar. A través de las células dendríticas, a través de células especializadas como las células M y también a través de las propias células epiteliales. Ojo, eso es a nivel de mucosas. A nivel cerebral, los astrocitos, por ejemplo, que forman parte de la barrera hematoencefálica, también son considerados parte del sistema inmunológico cerebral. Y también tienen función de células presentadoras de antígenos. Entonces, podrían pasar, si hablamos hipotéticamente, podrían pasar a través de ellos. Y podría haber microbioma a nivel cerebral. Y por ejemplo, esta gráfica que parece un poco engorrosa, lo que quiere decir es de que el microbioma también regula los estadios de apetito y de saciedad a través de la mediación de ciertos neurotransmisores como el péptido Y, la producción de la leptina, la serotonina o las sincretinas a través de la producción de insulina, que pueden mediar también la respuesta cerebral. Pero ojo, algo también tiene que venir de arriba para poder dar una contraparte hacia abajo, ¿no? Y eso es lo que podemos ver acá. Esto fue publicado en la revista Science en el año 2018. Hasta el año 2018 se creía, así como pasaba con el útero, de que no habían bacterias a nivel cerebro. ¿Pero qué pasó? En el Congreso de la Academia de Neurología de Estados Unidos del año 2018, un grupo de investigadores presentaron un póster muy interesante. Lo que pasa con estos investigadores eran de que ellos tenían láminas de pacientes, láminas
tejido cerebral de pacientes con esquizofrenia, ¿ok? Y ellos, bueno, quisieron hacer un uso rutinario de su microscopio electrónico y empezaron a analizar estas láminas de tejidos cerebrales, solamente para ir calibrando un poco el microscopio electrónico, limpiando algunas muestras que no servían, y observaron estos conglomerados que ven acá, ¿ok? Y bueno, y un inicio ellos pensaron que esto podría tal vez ser contaminación, podrían ser residuos, o alguna falla del mismo microscopio electrónico, y entonces, obviamente, ok, bueno, entonces ya con esto termino. Entonces, lo que hicieron fue, obviamente, descartar si esto era residuos o no, o material extraño. Entonces, hicieron algunos estudios, revisaron otras las láminas de los otros pacientes con esquizofrenia, y también de control de pacientes sanos, y se dieron con la sorpresa de que en todos encontraron lo mismo. Mandaron estas pruebas a patólogos, a microbiólogos para determinar, y finalmente se dio la conclusión, que esto de acá son bacterias. ¿Y qué es lo más curioso? Que para aquellos que dicen que la barrera hematocefálica, bla, 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 acá se ha costado la barrera hematocefálica. Es decir, que es muy probable que haya microbioma a nivel cerebral. Esto todavía falta, obviamente, más estudios. Se analizaron solamente pacientes con esquizofrenia. Y uno y lo otro. Y si fuese así, es lo más probable. Pues obviamente el microbioma cerebral también influenciaría el desarrollo neurológico y también la conducta humana. Y eso es lo que yo les mencioné al inicio de la clase. ¿Será que solamente podemos decir que somos humanos o somos más bien el resultado de lo que tenemos dentro y sobre nuestro organismo, que son ese microbioma? Eso ya lo dejo como algo filosófico para más adelante. Y finalmente, para terminar, quiero recomendarles 5 cositas, que este es un resumen de ¿cómo se llama? De uno de los promotores o directores del proyecto de microbioma humano, y que estamos tratando de difundir, es de que si tú quieres mejorar tu microbioma, lo puedes hacer a través de 5 formas, no solamente los niños, sino para todos. Uno, alimenta tu microbioma. ¿Cómo? A través de una buena dieta, fibra, verduras, no consumas carnes rojas, consume otros productos que se han visto que tienen un efecto antiinflamatorio, como consumo de frutos secos, menor consumo de lácteos, menor consumo de azúcares, menor consumo de sal, mayor consumo de ácidos grasos omega 6, como por ejemplo de aceite de oliva, el aceite sacharinchi en el caso de Perú, pescados, etc. Come bacterias, ¿cómo? A través de probióticos. Actualmente hay muchos productos que están vendiéndolos con probióticos. Este es otro tema ya, porque hay mucho debate sobre esto, pero en forma general vamos a decir consume probióticos. No sobresatinices, sanitices, es decir, no sean como sus mamás con su trastorno obsesivo compulsivo de estar limpiando todo lo que encuentran. Limpian sí, pero tampoco al llegar al grado extremo de querer poner lejía a todo. Otro, no prescriban antibióticos innecesariamente, ¿ok? Diagnostiquen bien, no todas las infecciones necesitan antibióticos. Y finalmente, exponte a microbiomas naturales, como por ejemplo, ten una mascota, como por ejemplo, anda, corre y interactúa con la naturaleza, haz camping, haz hiking, cuida al menos un cactus en tu casa que no cuesta mucho. Algo, la cosa que interactúes con microbiomas de otras especies y aumentas la diversidad de tu microbioma. Ahora dice, doctor, ¿nos podría comentar sobre disbiosis microbiana en vías respiratorias? Sería una de las muchas razones que podría explicar en qué ese virus o bacterias aparecen, bla, 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 bla. Sí, exacto. Y esto pasa, por ejemplo, con las enfermedades alérgicas. Las enfermedades alérgicas, seguramente lo habrán visto con el doctor Arland, tiene como consecuencia inflamación, mediada por otra vía inmunológica, que es la de la vía de los linfocitos Th2, los eosinófilos, bla, bla, bla. Genera también aumento de la permeabilidad, pero ahí también esa permeabilidad va a depender mucho de la interacción con el microbioma epitelial. Hay muy pocos estudios todavía sobre ello, porque les vuelvo a decir,
el epitelial es menos complejo que el intestinal, pero sí hay estudios sobre cómo cambiar el microbioma a nivel epitelial ayuda a disminuir la inflamación normalmente perpetuada por esta vía de linfocitos Th2 y que obviamente mejoran el desarrollo de la enfermedad de enfermedades alérgicas como asma, rinitis alérgica, ¿no? Esta misma inflamación promueve el ingreso de virus y de bacterias en personas también asmáticas, alérgicas. Por eso que cuando una persona asmática tiene una infección viral, se exacerba inmediatamente, porque ya hay una inflamación de por sí y genera todo eso, ¿no? Entonces en la sangre puede circular bacterias sin considerarse así. Es cierto, pueden circular. Y no es lo que se dice bacteremia o etcétera. Les vuelvo a decir, mientras no hay evidencia objetiva de que el paciente está con una enfermedad infecciosa, no podemos decir que está infectado. ¿Ok? Obviamente, pues, rutinariamente en las muestras sanguíneas, pues, no se está haciendo secuenciamiento genético para ver si hay bacterias o no. Tampoco se cultiva de forma rutinaria todas las muestras sanguíneas. Ahora, ojo, no siempre tampoco se va a encontrar a los microorganismos completos, sino también se encuentran fragmentos. Y no solamente hablamos de fragmentos, es decir, la mitad de una bacteria, sino también hablamos de fragmentos proteicos, fragmentos de ácidos nucleicos, fragmentos lipídicos, o sea, mini partes de estos organismos. Y que esto también se hace sistémico y que tiene toda esta influencia. Ok, eso sería todo. Sé que ha sido bastante y hay muchas dudas o más incógnitas, pero ya está el otro ponente. Y pues me da mucho gusto de que hayan podido quedarse hasta el final o los que han estado acá presentes. Y creo que ya con eso se llevan un mensaje claro, ¿no? El microbioma en su gran mayoría es sano, no es malo. Mejoren su microbioma a través de esos cinco procesos. Y bueno, experimentenlo ustedes mismos como profesionales de salud y compartan este mensaje con sus familiares más cercanos. Cambiemos, digamos, con este sustento, ya tenemos un sustento no solamente científico, sino también hasta, digamos, bonito o emocional de por qué debemos cuidar nuestro microbioma y por qué es importante tenerlo y salvaguardarlo, ¿no? Eso sería todo y pues muchas gracias a todos.